Si en algún momento has sentido que parece ser que Dios te ha dado la espalda y te sientes que te estás hundiendo en una tormenta, sientes que ya no tienes fuerzas, sientes que estás por darte por vencido, este mensaje es para ti. Yo sé que Dios te va a hablar en estos breves minutos que vamos a compartir juntos, no porque yo te lo diga, no porque son mis palabras, sino porque creo en el poder de la palabra de Dios. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en Marcos capítulo 6. Voy a entrar de lleno. Si no tienes tu Biblia, te lo voy a leer aquí. Y te quiero invitar a que vayas a Marcos capítulo 6, versos 45 al 52. Vamos a estar hablando de una tormenta. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando atravesamos por tormentas? Sabes, todos nosotros en este momento en el mundo podemos identificarnos en cierta manera con una tormenta, porque hemos sido emboscados por una pandemia, estamos en medio de esta crisis global y sea lo que sea que estés pasando, yo creo que la palabra de Dios te va a infundir aliento y fuerzas para lo que sea que estés pasando, para tu situación, para tu dolor, para tu sufrimiento. Y quiero que vayas a, como dije, Marcos 6, versos 45 al 52. Lo voy a leer, pero antes de leerlo solo quiero darte un poco de contexto de esta historia. Jesús acaba de hacer un milagro increíble. Todos sus milagros son increíbles, pero en este milagro en particular, los discípulos ven a Jesús multiplicar los panes y los peces. Tal vez conoces la historia. Jesús alimenta a 5,000 personas. Tal vez fueron más de 10,000 si cuentas a los niños y a las mujeres. Y los discípulos ven este milagro. Y después de eso, aquí es donde entra la historia. Y aquí es donde quiero que pasemos un tiempo leyendo acerca de Jesús y la tormenta. Verso 45. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Ahora, es una historia increíble. Me puedo identificar, tal vez tú también te puedas identificar, porque explica lo que uno siente cuando está en medio de un problema, en medio de una tempestad, en medio de una crisis, sea económica, sea de salud, sea de incertidumbre. Cuando estamos en medio de una tormenta, estamos aterrados. Y yo te quiero hablar a ti que estás pasando por una prueba, porque yo sé que a través de este pasaje aprendemos 4 cosas. Yo veo 4 principios, 4 acciones, por así decirlo, que Jesús hace cuando pasamos por una tormenta. Porque si somos honestos, a veces, cuando estamos en medio de la prueba, parece ser que Dios nos ha dado la espalda. Parece ser que Dios está distante. Pero aquí aprendemos ciertos principios acerca de lo que Jesús hace. Y el primero, si lo quieres apuntar, número 1, la primera acción que vemos a Jesús hacer en medio de la tormenta es, dice la Escritura, Jesús vio a los discípulos. Y Jesús hoy te ve a ti, donde quiera que estés. Por lo que sea que estés pasando, yo sé, porque dice la Biblia, Jesús te ve. Sabes, uno de los nombres de Dios en la Biblia es El Roí. En el hebreo, ese nombre, El Roí, quiere decir el Dios que ve. Dios te ve a ti. Él no ignora tu sufrimiento. A Él no se le pasa desapercibido lo que está pasando en tu vida. Él te ve. Y David, el salmista, escribe acerca de esta realidad que Dios te ve. En el Salmo 22, esto es lo que dice David acerca de Dios. Él dice, tú no has despreciado, oh Dios, la aflicción del angustiado. Cuando Él clama a ti, tú no escondes tu rostro de Él, sino que respondes. Dios no esconde su rostro de aquel que confía en Él. Aquel que clama a Dios, Dios lo ve. Así que Jesús, Él estaba en la colina, Él estaba orando y los discípulos se encontraban remando en contra de las olas y tú en este momento tal vez te sientas que ya no puedes, que ya no tienes fuerzas, te encuentras en medio de tu tormenta y estás a punto de tirar la toalla, ya no puedes más. Pero hoy te quiero decir y recordar que Jesús te ve, Él está viéndote a ti en este momento. Pero sabes,
Él no solo te ve. Vemos en la Escritura que Él hace algo, otra acción, la segunda acción, aparte de ver el clamor de aquellos que están remando en contra de las olas. Jesús se acerca, y esa es la segunda acción que vemos en la Escritura. Dice que Él se acercó a los discípulos caminando sobre el agua. Ahora, es muy interesante. Si notas aquí en el verso 48, dice que Jesús los vio, pero luego más adelante dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y fíjense muy bien, esto es muy importante. Dice, su intención era pasarlos de largo. Su intención era pasarlos de largo. Él se acerca, pero dice que su intención era pasarlos de largo. Ahora, yo pasé mucho tiempo meditando, orando y luego estudiando acerca de esta frase. Es misteriosa, me deja un poco perplejo. Y yo creo que Jesús hace cosas en la Escritura con intención divina. Él no hace cosas por coincidencia o por accidente. Yo creo que Él nos está dejando ver algo muy importante aquí. Y si estudias la Escritura, hay una similitud, un paralelismo increíble con esta frase, quería pasarlos de largo, con un relato en Éxodo capítulo 33. Si recuerdas a Moisés, el libertador del pueblo de Israel, Moisés en Éxodo 33, él se encuentra hablando con Dios y le pide que le muestre su gloria. Y le dice, quiero ver tu gloriosa presencia. Y Dios le responde y le dice, te voy a esconder en la grieta de esta roca y haré pasar delante de ti, o haré pasar de largo toda mi bondad y declararé mi nombre, pero te voy a esconder en la grieta de la roca, te voy a cubrir con la palma de mi mano y voy a pasar y luego voy a remover mi mano y solo verás mis espaldas. No puedes ver mi rostro porque ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir. Ahora, en este relato, este paralelismo, encontramos que Jesús quería pasarlos de largo. Y yo te quiero decir hoy que aunque parezca que Dios te ha dado la espalda, aunque parezca que Dios te ha ignorado y quiere pasarte de largo, yo te quiero recordar, Dios jamás su intención es ignorarte. Cuando estás en medio de la tormenta, su intención jamás es ignorarte. Su intención es encontrarte en medio de tu tormenta, en medio de tu problema. Y aquí vemos que Jesús está por pasarlos de largo y los discípulos lo ven y gritan de terror. Ahora, yo creo que es muy posible que así como en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, que Moisés vio las espaldas de Dios, que vio solo su espalda, un destello de la gloria de Dios, los discípulos probablemente vieron a Jesús pasar un poquito y vieron su espalda y no sabían que era un fantasma, se espantaron. Pero después ocurre algo increíble que cambia el destino de la historia. Cambia radicalmente nuestro entendimiento de quién es Dios y nuestro entendimiento de qué hace Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos en la prueba. Y esto es en la tercera cosa que vemos que Jesús hace. No solo te ve, no solo se acerca con la intención de hacer algo muy específico, está por pasarte de largo, pero Él tiene una intención divina. Y la tercera cosa que Jesús hace es que Él dice que Jesús revela. Y Él dice, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En tu Biblia probablemente dice la traducción yo estoy aquí o yo soy, pero es muy interesante que en el griego literalmente las palabras que Jesús dice son yo soy, yo soy. Te puedes dar cuenta si recuerdas en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y Dios le habla en medio de la zarza y él proclama su nombre. Moisés le dice, Señor, ¿quién diré que me envía a liberar al pueblo de Israel? Si me preguntan quién es este Dios, ¿qué les diré? Y Dios responde, yo soy, te he enviado. Jesús nos está revelando algo increíble, algo asombroso, que en medio de nuestra tempestad, en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestras dudas, Jesús se acerca y Jesús se voltea. Te puedes dar cuenta aquí en el Antiguo Testamento cuando Moisés ve un destello, él solo vio un destello de la gloria de Dios. No pudo ver el rostro de Dios, pero los discípulos encontraron que vieron el rostro de Jesús cuando Jesús se voltea y les habla, porque para hablarles a ellos y decirles yo soy, él tuvo que dirigirse a ellos, tuvo que verlos, probablemente tuvo que mover su cuerpo para que ellos pudieran ver su rostro.
Y lo que yo te quiero decir hoy, lo que quiero que entiendas, lo que quiero que entre dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, es que Jesús no solo te ve, no solo se acerca, pero Jesús voltea su rostro hacia ti y el resplandor de la gloriosa presencia de Dios te ve a ti. Y Jesús te dice, no tengas miedo, no tengas miedo, ten ánimo, yo soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios eterno, aquel que tiene vida en sí mismo, Dios te ve y la gloriosa presencia de Dios se voltea hacia ti. Por primera vez en la humanidad podrías decir que en esta ocasión Jesús hace algo que Moisés no pudo experimentar. Lo que Jesús está diciéndonos es que Él es el yo soy, Él es el Dios eterno, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y en tu momento de aflicción, en tu momento de duda, cuando estás en medio de la tormenta, Jesús te ve a ti. Jesús te ve a ti. Recuerdo cuando mi esposa y yo, hace un año, perdimos a un bebé en el primer trimestre de embarazo. Es más, perdimos a 2 bebés a lo largo de 2 años. Y fue un momento oscuro, fue un momento de tormenta para nosotros. Y yo recuerdo que aunque teníamos fe, aunque sabíamos que Dios es bueno y tenemos la confianza de que Jesús nos ama y que Él es bueno, es normal que en ese momento uno se sienta que está en esa tempestad y sientes que te estás hundiendo, te estás ahogando. Y uno empieza a preguntarse, Dios, ¿me has dado la espalda? ¿Me has pasado de largo? ¿Te has olvidado de mí? Y en el dolor y en la incertidumbre, todas estas emociones empiezan a salir. Pero en ese momento de dolor, mi esposa y yo aprendimos que Jesús es aquel que camina sobre el agua. Él es el mismo y Él nos encontró en nuestro dolor. Él nos vio, Él se acercó a nosotros y Él proclamó, yo soy, estoy contigo. Él nos dijo, yo soy, estoy aquí. Y Él nos sostuvo, Él nos dio esperanza en medio de la tormenta. Sabes, yo te quiero recordar que en la tempestad es donde conocemos de cerca la lealtad del Señor. Cuando estamos en la tempestad, ahí es donde conocemos de cerca la lealtad del Señor. En la oscuridad es cuando brilla más la majestad del Señor. Ahí es donde encontramos que Dios nos ve. Y la última y cuarta cosa que Jesús hace en nuestras vidas es que Jesús se sube a la barca. Después de proclamar su nombre, después de decirle a los discípulos, yo soy, te veo, ten ánimo. Él se sube a tu barca. Lo increíble de nuestra fe, lo increíble de Jesús es que no solo te ve, no solo se acerca y no solo te habla a ti y te dice, yo soy, pero Él se hace parte de tu jornada. Él te encuentra cuando estás de rodillas. Él te encuentra cuando estás llorando en la noche donde nadie te ve más que solo Dios. Él te encuentra en tus preguntas. Él te encuentra en tu desánimo. Él te encuentra allí y Él sube a tu barca. Y dice la Escritura en Juan 14, Jesús hablándole a los discípulos y les dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, aquellos que me aman, aquellos que obedecen mis mandamientos. El Espíritu Santo estará con ustedes siempre, el Consolador, aquel que pelea por ti. Hoy, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu tempestad, quiero recordarte, no estás solo, no estás solo. A veces Dios, en su soberanía, permite que pasemos por tormentas. Pero recuerda, Dios nunca, su intención es ignorarte, sino es encontrarte. Y quiero que hoy recuerdes que es en la tempestad donde experimentas de cerca la lealtad del Señor. Y quiero orar por ti, porque yo sé que hay muchos de ustedes que se están preguntando, Dios, ¿por qué no veo una respuesta a mi oración? ¿Por qué no veo que las cosas cambien? ¿Por qué no veo que intervengas en mi vida? Y sabes, muchas veces Dios no nos libra de pasar por la tormenta. Mi esposa y yo perdimos a 2 bebés. Él no nos libró de pasar por esa experiencia tan dolorosa, pero Él nos libró a través de la experiencia. Él estuvo con nosotros, Él estuvo en nuestra barca, Él caminó con nosotros, lloró con nosotros, nos confortó y nos dio la esperanza eterna que tenemos al creer en Él. Y yo sé que este mismo Jesús, así como en este pasaje,
Él quiere caminar contigo. Y yo quiero orar por ti, sea lo que sea que estés pasando, ahí donde estás. Esta palabra es para ti. Quiero que recuerdes, Jesús te ve, Jesús se acerca a ti, Jesús revela su gloriosa presencia en tu vida. El rostro de Dios en Jesús te ve a ti, te ve a ti. Ahora no tienes que tener temor de que Dios te ve. Lo que antes no podían hacer los hombres, ver a Dios en Jesús, tú puedes ver el rostro de Dios y Él te ve y se acerca a ti y sube a tu barca y Él quiere entrar en tu vida. Él quiere tomar las partes rotas de tu vida. Él quiere tomar tu desánimo, tus dudas, tu dolor y quiere entrar a tu barca. Jesús es el Rey de Reyes. Bajó de su trono para subir a una cruz y cargar tu dolor, cargar tus dudas, tu aflicción. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo y vamos a invitar a Jesús a que sea parte de tu jornada y que Él sea quien te ayude a atravesar la tormenta. Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú eres el Dios que nos ve, que se acerca, que revela su gloriosa presencia y que estás con nosotros en la barca. Gracias que tú calmas la tormenta. Gracias que tú estás con nosotros en la tempestad. Señor, yo te pido por todas las personas que me oyen, que se sienten que están ahogándose, que esta realidad, lo que tú haces al voltearse la gloria de Dios hacia ellos, el resplandor de tu rostro, brilla sobre ellos. Conforta a los que están en dificultades, que están dolidos. Señor, que tu corazón de amor y compasión, así como dice la Escritura, que viste a las multitudes y tuviste compasión de ellos. Tú eres el buen pastor. A todos los que están en necesidad, Señor, encuéntralos. Gracias que tú nos encuentras en nuestra tempestad. Gracias que no nos ignoras. Confiamos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y declaramos que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. Y así como los discípulos, llegaremos al otro lado del lago porque tú estás con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje te haya bendecido. Recuerda, Jesús está en tu barca. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Gracias por este tiempo.